Muy buenos días. Es para mí un motivo de profunda satisfacción encontrarme en estas quintas jornadas de Derecho Penal, Criminología y Ciencias Afines, en honor del profesor Roberto Delgado Salazar, en un homenaje muy merecido que se le está rindiendo en esta oportunidad. Me corresponde hablar sobre mala praxis y consentimiento informado. Vamos a exponer cuáles son los objetivos, los fines que perseguimos en esta presentación. En primer lugar, queremos exponer unas ideas fundamentales sobre los cuales se ancla el desarrollo de la exposición. Y posteriormente, vamos entonces, aunque el posteriormente realmente significa que se hacen prácticamente de un modo sumado o acumulado. Digo, posteriormente vamos entonces a hacer unos breves análisis para poder derivar luego las consecuencias de aquellos elementos que previamente hemos entonces puntualizado. Vamos a ver entonces lo relativo al acto médico. ¿Cuáles son los fundamentos del acto médico? Los fundamentos del acto médico son, por una parte, de tipo ético, son, por otra parte, de tipo científico y son, por otra parte, de tipo jurídico. El consentimiento informado es un acto médico que se caracteriza por una fundamentación de tipo ético, tiene una fundamentación de tipo científico y tiene a su vez una condición y unos efectos de tipo jurídico a los cuales entonces nos vamos a referir posteriormente. Por supuesto, reúne unas ciertas características, el consentimiento informado, que lo particularizan como un acto médico que reúne unas determinadas condiciones y que genera a su vez unas determinadas consecuencias. Vamos entonces ahora a pasar en qué consiste el consentimiento informado. Ya hemos esbozado su condición general de acto médico y es un acto médico jurídico. Ahora bien, ¿en qué se fundamenta la figura, la institución del consentimiento informado? Existen unos fundamentos de tipo histórico que están asociados a su vez con el surgimiento y el desarrollo de la bioética. Ese fundamento no es otra cosa que el reconocimiento de la autonomía de la voluntad del paciente, que a su vez se asocia y se apoya en el respeto a la dignidad humana y que cambió a partir de los años 70 el paradigma de la relación médico-paciente, de una relación de tipo vertical a una relación de tipo horizontal. A su vez, tiene un fundamento de tipo jurídico, que es el que le otorga esa naturaleza jurídica al acto del consentimiento informado. Es, en la mayoría de los casos, de las situaciones, un contrato. Esto tiene, por supuesto, una serie de variaciones que no es el caso entrar a señalar. Pero en la medida en que nos encontremos, digamos, frente a lo que sucede en una situación en la cual el paciente puede expresar su voluntad, en esa misma medida se va a producir una relación contractual entre el paciente y el médico. Hay situaciones especiales, cuáles son aquellas, por ejemplo, voy a señalar solamente dos, en las cuales el paciente no está en condiciones de prestar su consentimiento, de manifestar su voluntad, y entonces lo hará por él, sus familiares
o personas allegadas. Y hay otra situación en la cual no es posible ni la obtención de la manifestación de voluntad del paciente ni de los familiares. Son casos de emergencia en las cuales el médico tiene que asumir cuál sería la decisión que tomaría el paciente de poder manifestar su voluntad en ese momento. Desde el punto de vista de sus características, el consentimiento informado se expresa, se manifiesta, se condiciona en función de los propios términos que lo definen. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que entre sus características más importantes está el que por parte del médico contenga una información suficiente y comprensible para el paciente. Suficiente en el sentido de que el médico ha de hacer una suerte de pronóstico acerca de cuáles son los riesgos que provienen del acto médico que se va a realizar y que está basado, por supuesto, en un diagnóstico previo. Pero no solamente ha de ser suficiente, no solamente ha de contener un pronóstico sobre los riesgos que son previsibles. Y aquí vale un breve paréntesis. Cuando hablamos de riesgos previsibles, estamos diciendo que quedan de ello algunos riesgos que pudieran suceder, que pudieran acaecer, pero que sin embargo resultan por su condición extraordinaria, imprevisibles. Un terremoto, por ejemplo. Se va a practicar la intervención quirúrgica, está el médico obligado a informarle al paciente que se ocurre un terremoto o una suspensión del servicio eléctrico o un ciclón, pueden producirse determinadas consecuencias que afecten su vida o su salud. Lo que se ha de prever es lo que ordinariamente sucede o acontece. Pero bien, y basado en la experiencia, pero bien, pudiera suceder que dado que el acto médico jurídico del consentimiento informado está nutrido y basado en una relación de confianza, pero también fundamentalmente de humanidad, pudiera suceder que la información exhaustiva por parte del médico pueda ocasionar un deterioro de tipo psicológico que vaya a dificultar el proceso de curación del paciente. Es decir, una información que en vez de mejorar su condición, pueda más bien empeorarlo. Aquí va a entrar en juego la prudencia del médico, la sabiduría del médico, la humanidad del médico, en la consideración del caso concreto y de las características propias del paciente y de la situación en la cual se encuentra. Del otro lado, del lado del paciente, se encuentra la expresión de su consentimiento, pero debe ser una expresión clara e indubitable de su consentimiento en razón de que ha recibido la correspondiente información. Hay problemas que tienen que ver con el consentimiento tácito, el consentimiento implícito, que por supuesto genera una cantidad de dudas y de problemas en la aplicación del consentimiento informado y de sus consecuencias. Pero, en principio, esa es la regla. La expresión de una información suficiente, breve, no demasiado abigarrada y que corresponda a la condición del paciente, con riesgos previsibles. Y la manifestación de una voluntad que sea indubitable por parte del paciente. Pues bien, si pasamos ahora más bien
a lo que se refiere al punto nuclear de la mala praxis y el consentimiento informado, podemos señalar y expresar que la mala praxis estará mm, ubicada en el proceso previo del consentimiento informado, puede estar en la prestación misma del consentimiento, o puede que ocurra con posterioridad al consentimiento, bien sea porque se separa de lo expresado y consentido por el paciente, porque haga lo contrario o porque haga algo distinto el médico, es la etapa posterior. En el acto mismo del consentimiento, porque el médico no dio una información clara y suficiente. Y en la etapa previa, porque hubo errores de diagnóstico. Tengamos aquí muy en cuenta también aquello que constituye la praxis, es decir, la praxis médica, como la praxis de toda profesión, no se encuentra detallada, no se encuentra regulada expresamente en todos sus ámbitos y aristas por parte de normas. Las normas tienen más bien un carácter general, son más bien aquellas reglas de actuación que se han demostrado son eficaces por la experiencia así lo ha demostrado, así lo ha enseñado, y son las que se aplican habitualmente en esas condiciones. Ahora bien, la circunstancia de que exista una mala praxis en los distintos momentos del consentimiento puede generar responsabilidad penal, responsabilidad civil, responsabilidad administrativa, responsabilidad disciplinaria. Tanto en la responsabilidad penal como en la civil, es necesario que exista una conexión entre el daño que se causa y la culpa del médico. En lo que se refiere a la responsabilidad de tipo administrativo, entra un elemento que es la condición funcionarial que tiene el médico y, por supuesto, que afecta la prestación del servicio público de la salud pública. Y en materia de responsabilidad disciplinaria, no es absolutamente necesario que se haya causado un daño desde el punto de vista civil o desde el punto de vista penal o desde el punto de vista de la prestación de servicios, sino que bastaría simplemente la infracción de una regla deontológica que estará encaminada o dirigida o encapsulada por la necesaria relación del consentimiento informado en aquellos casos en que necesariamente, valga la redundancia, ese consentimiento ha debido ser obtenido. En conclusión, podríamos entonces señalar que las consecuencias que acarrea la mala praxis en materia de consentimiento y en general, la mala praxis médica para el médico supone dos expectativas o va a generar dos tipos de consecuencias, básicamente. Una de tipo económico y otra que afecta el goce y el disfrute de su libertad, una sanción de tipo penal. Por supuesto, una consecuencia también de tipo ético, de tipo disciplinario, pero diríamos que fundamentalmente a través de un juicio de responsabilidad civil, a través de un juicio de responsabilidad penal e incluso a través de un juicio de responsabilidad administrativa, esos dos elementos van a confluir en el ámbito y en las consecuencias de la responsabilidad a que está sujeto el médico. Podemos concluir lo siguiente. El acto de consentimiento informado puede ser considerado como un acto, como lo he dicho anteriormente, un acto médico-jurídico que tiene unos determinados fundamentos, unas determinadas características, como anteriormente he expresado. Pero puede ser considerado también como un proceso. Considerado desde el punto de vista contractual, la relación que ocurre
entre el médico y el paciente con ocasión del consentimiento informado es una relación de tipo dinámico. ¿Esto qué quiere decir? Que contrariamente a lo que muchas veces se hace en clínicas, y a veces los médicos así lo entienden, que basta un solo documento de consentimiento informado para liberar de responsabilidad en todos los actos médicos sucesivos, eso no es así. Primero, el consentimiento informado no es simplemente una cuestión de firma, es una cuestión de comprensión y de manifestación de voluntad expresa. Y en segundo lugar, cuando ocurren variaciones que no están dentro de lo previsto, bien sea en el tratamiento o bien sea en la intervención, pues entonces allí debe prestarse otro consentimiento si las condiciones del paciente y de la situación médica así lo hace posible. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que el acto médico jurídico del consentimiento informado tiene unas características muy particulares, muy especiales, que lo individualizan frente al resto del universo de los actos jurídicos de tipo médico que se pueden encontrar. Que el consentimiento informado, por otra parte, es el resultado del desarrollo bioético y del reconocimiento de la autonomía, de la voluntad y de la dignidad humana. De lo cual, cuando esto no lo digan anteriormente, pero vale la pena agregarlo, se ha generado también una situación que ha venido a cambiar la relación médico-paciente, no solo porque se trata ahora de una relación horizontal, sino más bien ese ingrediente que es consustancial a la relación médico-paciente, que es la relación humana de confianza. La confianza que debe tener el paciente en su médico, que gracias a su humanidad y a su trato le suministra al paciente esperanza, seguridad, expectativas. Muchos médicos, y eso se observa sobre todo, no tanto en países como Venezuela, como sí en otros países, gracias a los abusos que se ha cometido muchas veces por parte de los pacientes que convierten cualquier error médico en un acto de responsabilidad. Y no todos los errores médicos generan responsabilidad. Entonces, se ha producido un distanciamiento, una ruptura de esa relación de confianza que ha venido deshumanizando la relación médico-paciente. En vez de estar unidos por la confianza, están relacionados por una desconfianza recíproca. Esto es uno de los efectos, no digamos nocivos del consentimiento informado, pero sí nocivos de los abusos a los cuales a veces se han visto expuestos los médicos en eso que ha venido desnaturalizando y cambiando y que ha sido también una desnaturalización del consentimiento informado. Por otra parte, debemos tener también en consideración que las diferentes modalidades de responsabilidad que generan la mala praxis médica en materia de consentimiento informado da lugar también a distintos cuadros de responsabilidad cuyos fundamentos, propósitos y alcance también varían de un tipo de responsabilidad a otro. Y para concluir, no olvidemos como idea central que el consentimiento informado es la manifestación de voluntad de un sujeto bien informado. Muchas gracias por su atención.